Hola, estamos ya en la última sesión de este curso y vamos a tomar como ejemplo para aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo uno de los grandes clásicos del siglo XX, quizás el icono que representa la historia de ese siglo y al artista más influyente, seguramente más importante del siglo XX, Picasso. Aunque las encuestas varían muchas veces, se dice que la obra que más ha influido en el siglo XX últimamente se dice que es el Urinario de Duchamp, por lo que tiene de carga conceptual y de apertura a nuevos caminos. También Picasso abrió esos caminos y podíamos considerarlo pues entre los grandes artistas en el sentido de gente que abre nuevas vías de reflexión. Hubo una conferencia de Motherwell en la que le preguntaron quién era el artista más importante del siglo XX y él dijo Matisse. Luego lo pensó un poco, dijo, bueno, no, Matisse es el pintor más importante del siglo XX, el artista más importante es Picasso. Bueno, sobre esto he escrito una entrada en el blog en relación con la exposición de Matisse que hubo en el MoMA. Y es verdad, Matisse domina el color como nadie, Matisse fue uno de los grandes inspiradores del diseño contemporáneo, pero la carga artística en lo que tiene de conceptual, de constante apertura de nuevos caminos, de inquietud reflexiva, de no pararse nunca, y sobre todo de encontrar sin buscar, como decía Picasso, aunque no es verdad, porque para encontrar sin buscar, para dar, digamos, salida al azar, hay que haber trabajado mucho antes, ¿no? Todo es transpiración y después inspiración, un poco de inspiración. Nosotros jugando con esta idea de Picasso, de que lo que importa es la inspiración, que las cosas se encuentran cuando uno está trabajando, y también con otra cita famosa de Ramón y Cajal, que decía que las ideas buenas pasan pronto, hay que hacer algo con ellas. Pues vamos a explicar cómo Picasso hizo una obra que claramente ha marcado el destino del arte contemporáneo y que expresa muy bien lo que es el siglo XX, y que sigue viva en la actualidad, que sigue inspirando iconos de la cultura visual contemporánea constantemente. Si eso lo hizo porque volcó en esta obra su vida. Veremos que tiene una potente carga autobiográfica. Y para ello despreció la tecnología. Él está haciendo una obra que se adelanta al action painting en muchas cosas, como veremos, pero en la que lo tecnológico es muy secundario. Si uno tiene algo que decir, encuentra rápidamente los medios para expresarlo. Es cuestión de intensidad vital, al final, de tener la necesidad de contar esto que tenemos, y después, claro, por supuesto, como Picasso lo hacía, ¿no? Dominar las técnicas. Él era siempre un hombre abierto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y exploraba pues, cerámica, exploraba todo tipo de escultura. No solo es artista, magnífico dibujante, ¿no? Uno de los mejores dibujantes de la historia, sino que no se conformaba con la técnica que él dominaba completamente. En un momento dado comienza a hacer el cubismo porque la figuración le resultaba demasiado fácil. Bien, Picasso va a ser un ejemplo para nosotros, y sobre todo vamos a ver pues, la importancia de este mural, de este enorme mural, que tiene un título, ¿no? Guernica, que refiere pues, al famoso bombardeo de una pequeña ciudad vizcaína en el País Vasco, que simbolizaba los fueros de Vizcaya, pero que han sido los fueros, los privilegios que los vascos han tenido, sobre todo en esta provincia, y después se han extendido al resto de las provincias vascas, y desde el siglo XVII ya se conserva un sistema de votación democrática, etcétera. Era una autonomía de un pueblo que se había levantado, en este caso, contra el levantamiento militar, o sea, se oponían en masa, a pesar de que el partido que gobernaba en ese momento era un partido confesionalmente católico, el PNV, prefirieron pues, seguir fieles a la República a unirse a ese supuesto levantamiento militar que venía a salvar a la Iglesia católica de la persecución religiosa que existía también en ese momento en España, ¿no? Bueno, esa digamos, unidad del pueblo vasco también en su lucha
llevó claramente a los nazis con, no se sabe muy bien si pues el consentimiento de Franco, él lo negó siempre, pero hubo un bombardeo en el que la población civil se convirtió en víctima por primera vez, no es por primera vez, pero desde luego simbólicamente ha trascendido así en la historia. Hubo otros bombardeos, Durango, por ejemplo, murieron incluso más gente que en Guernica, y no se conoce tanto porque Picasso no le dedicó un cuadro o un mural enorme, como veremos ahora. Pero había habido también historia de este tipo de bombardeos en el que la población civil es víctima, digamos, inocente, puesto que Guernica no tenía un sentido estratégico o militar, simplemente tenía un sentido simbólico. Y también por eso se convirtió en noticia y a Picasso le llegaron los periódicos en los que veía esa población civil sufriendo un ataque totalmente injusto. Esto es lo que va a simbolizar Guernica desde entonces, las víctimas inocentes, las víctimas inocentes. Y por eso el cuadro sigue simbolizando todas las guerras simbólicas de nuestro tiempo. El cuadro ha simbolizado, como veremos a continuación, pues la destrucción de las Torres Gemelas en el 11S, quizás uno de los grandes acontecimientos de comienzos del siglo XXI y que ha cambiado totalmente el rumbo de la historia. Ha simbolizado también el ataque a Bagdad que se produjo después y toda la destrucción de la guerra de Irak, que sigue todavía latente y que seguimos padeciendo. Simbolizó el atentado de Atocha, año y medio después del 11S, del 11 de septiembre en Nueva York, y sigue simbolizando prácticamente todas esas guerras en las que hay unas víctimas inocentes, como en todas las guerras, pero que pasan al primer plano de la noticia, todo por una causa simbólica.